Estamos iniciando una serie de entrevistas relacionadas con el tema de la última Asamblea Mundial. Y queremos darnos el tiempo con quien fue vicepresidente mundial, fue secretario ejecutivo, así que nos habla con mucha experiencia en estas lides. Entonces queremos entrar un poco, primero a lo más elemental, es decir, recordar en este caso, cuál fue el objetivo de esta Asamblea recientemente realizada. El objetivo era profundizar nuestro camino como comunidad apostólica, como cuerpo apostólico, evaluarlo, valorarlo y también experimentarnos como una sola comunidad mundial. Y yo creo que esos objetivos se cumplieron con creces, con una gracia inmensa de Dios sobre nosotros que nos permitió experimentarnos como cuerpo apostólico. Cuando tú dices de hacer una evaluación, un poco más, especificar un poco más de qué hicieron ahí entonces, ¿cómo se vio esa evaluación? Bueno, en la primera parte de la Asamblea, los primeros días, era mucho de escuchar reportes, ¿no? Reportes de los países, reportes del Consejo Ejecutivo, reportes de los grupos de trabajo en las Naciones Unidas, reportes de los equipos de trabajo en formación, en apostolado, en colaboración en la iglesia, varios temas que habían. Y en este escuchar reportes uno puede reconocer progreso. Por ejemplo, hay países que van superando dificultades que habían tenido. Uno piensa que países que tienen mucha historia a veces habían caído como en periodos como de menos entusiasmo, y los ve surgir, o ve los nuevos desarrollos en continentes como África o en Europa del Este, la incorporación de nuevos países como Cuba, Ruanda y Hungría, que representan como tres mundos distintos, ¿no? Tienes la Cuba de América Latina con toda su particularidad, Ruanda con todos los conflictos de África, que fue muy emocionante eso, y Hungría, que es la Europa emergente del Este que antes no existía. Es como simbólico eso de fe. Entonces, cuando decimos evaluar, estamos como tomándole el pulso a la comunidad y viendo que efectivamente hay crecimiento, que hay temas que se han enfrentado, como el del liderazgo, incluso el de la finanza, y entonces escuchar reportes y valorarlos y agradecer lo que hay y darnos cuenta también de lo mucho que falta por caminar. Y en el sentido de esto, como tú dices, bueno, en realidad la Asamblea, el Espíritu Santo estuvo presente. Hay varios hechos que lo demuestran, como tú estás explicando en este momento. Y obviamente eso implica inmediatamente muchos desafíos. Sí, claro. Y yo quisiera centrarme un poco también en lo que fue la participación del Padre Nicolás. Porque de alguna manera, y esto es una anécdota para ti, cuando habló del profeta, dije yo, aquí tiene que ser el José. ¿Verdad que tú me dices profeta? Claro, sí. Y digo, bueno, en realidad, ¿qué implica este llamado que nos hizo el Padre Nicolás a ser profetas? Yo creo que hay varios significados. Él insistió mucho en utilizar los ojos, los oídos, los sentimientos de Jesucristo para, por un lado, ser capaces de decirle algo a los que sufren, decir palabras de compasión, de solidaridad, pero no solo decirlas, sino que nos vean a su lado, que nos vean testimoniando, que nos vean haciendo gestos de solidaridad, de compasión, de cercanía, y que entonces que no es solo un hablar, sino que sobre todo un actuar del lado de los que sufren, de los más pobres. Habló mucho, por ejemplo, de los inmigrantes, de los extranjeros, del fenómeno de la exclusión, y cómo poder entonces ponernos desde ese lado. Y por otra parte, hablarle y mostrarle también camino a quienes pueden hacer algo respecto de esos graves problemas de pobreza y de exclusión. Entonces tiene como esas dos perspectivas, ¿no? Ponerse al lado del excluido, del que sufre, del pobre, del marginado, y mostrarle gestos de solidaridad, de acompañamiento, de cercanía, pero también dirigirse a los que pueden hacer algo respecto de esos problemas, en el nivel político, en el nivel de las estructuras, en el nivel de la toma de decisiones, y también en el nivel de la vida económica, de la vida familiar, de la vida ordinaria. Y en ese sentido, ser profeta es como ser incisivo en una realidad que es preocupante y que necesita ciertamente de transformación. Y eso nos lleva inmediatamente, llegamos a centrarnos también un poco en Latinoamérica, para ser más cercano. ¿Cómo se ve eso? Porque en el fondo, y llegamos también a Chile, sí. A ver, ¿cómo somos profetas realmente? Y la pregunta también sería, ¿somos profetas realmente hoy día como CBX?
El padre Nicolás nos dijo que él nos veía caminando muy decididamente en esa dirección. No nos dijo dónde estábamos, podemos estar. ¿Sería por ser muy gentil o qué? No, yo creo que él se leyó los documentos, en el poco tiempo que lleva de asistente eclesiástico, que es menos que el que lleva de general de la compañía, tuvo un proceso notable de estudio, de escucha, y se leyó las cosas. Incluso tuvo una anécdota muy divertida que aquí se puede repetir, ¿no? Que él comenzó la charla, la que nos dio, diciendo que él estaba muy interesado en ver quién dirigía la CBX, cómo eran sus estructuras de liderazgo y de funcionamiento. Entonces que tomó el texto de los principios generales y lo abrió en la primera página y dice las 3 personas divinas. Entonces dijo, por ahí no va la cosa. Por un lado obviamente están bien dirigidos, pero por otro lado parece que me equivoqué de página. Entonces él reconoce como un movimiento en nosotros muy decidido en este sentido de ser comunidad profética. Y tal vez expresado en varios asuntos, ¿no? Uno, esa opción tan clara por ser apostólicos, por ser misioneros. Segundo, las acciones que tomamos en función de eso, sabiendo que son pasos a veces muy pequeñitos, muy lentos, pero decididos. O sea, necesitamos un liderazgo más propositivo, más fuerte. Necesitamos gente más comprometida. Por ejemplo, retomamos el tema del compromiso, que hoy día es tan anticultural. En una sociedad como más individualista, como de gente solitaria, el que un cuerpo se convoque como tal, decida ser cuerpo y llame a sus miembros a un mayor compromiso y a explicitarlo y a vivirlo en comunidad, es un gesto en algún sentido ya profético por contracultural, digamos, ¿no? Entonces él nos veía bien, nosotros nos vemos en ese camino también. Ahora hay una dimensión personal también irrenunciable, ¿no? Que aprovecho de recordarle a todos nuestros miembros, que tiene que ver con el estilo de vida, con las opciones personales, con el modo en que ejercemos la profesión, con el modo en que nos insertamos en nuestros lugares de trabajo, con los valores que transmitimos a nuestros hijos. Y ahí el profetismo tiene que venir necesariamente un proceso de conversión, por eso la reafirmación de los ejercicios espirituales, de la contemplación de Jesucristo en el Evangelio, en su vida, en su actuar profético, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer, pero es muy bonito el proyecto y muy de Dios. Sí, y esto de ser consecuente entre lo que se dice y lo que se actúa, me parece que hoy día es muy importante, ¿no? Es que es fundamental, ya lo decía el Papa Pablo VI en su época y el Padre Nicolás lo subrayó. O sea, a veces subrayamos mucho la importancia de la palabra hablada y oída y poco la importancia de la vista, es decir, de ver el testimonio, de ver que lo que se dice se practica y se manifiesta en obra. Entonces tenemos que dar ese paso al testimonio. Y así en 2 o 3 palabras que sean como claves, diríamos, esto de ser profeta, ¿qué implica desafíos directamente a nuestra CBX Chile y quizás a Latinoamérica? Yo creo que para Chile implica primero una mayor conciencia de ser cuerpo y de que juntos realmente estamos llamados a realizar el gesto y a comprometernos más allá de las fuerzas de cada persona. Incluso viéndolo en el tiempo, las personas pasamos, nos vamos acabando, aunque no nos guste mucho a veces, y es tan importante entonces el sentido de cuerpo para garantizar que las obras duren, que los compromisos perduren más allá de las dificultades personales, que nos podamos ir pasando el testimonio, que podamos ir comprometiendo a más gente. Y esto supone una visión de comunidad, no una visión individual. Ahí hay un primer desafío. El segundo es el caminar al lado de los pobres y desde la perspectiva de los pobres. Hoy día la pobreza tiene muchos nombres, ¿eh? En Aparecida, por ejemplo, los obispos dicen que la exclusión social es el nuevo nombre de la pobreza. Y hay tantas formas de exclusión, ¿no? Al inmigrante, al diverso, al que no nos gusta su forma de opinar. Entonces el desafío de una sociedad más integrada, menos segregada, en la cual nosotros podamos aportar lo nuestro, ahí tienes un segundo. Y para ir a una cosa todavía mucho más concreta, la Asamblea le dedicó bastante tiempo al tema de las finanzas de la CBX, diciendo, oye, si es que la tenemos, es en que los miembros pagan sus cuotas,
incluso más allá de sus cuotas, aportan generosamente para obras apostólicas, aportan tiempo, aportan oración, tal vez los más viejos, ¿no es cierto?, su forma de aportarse a la oración, la lectura, el seguimiento, pero también hay que aportar dinero y el tiempo, que es dinero, y las habilidades profesionales, que yo las podría transformar en dinero, pero también las puedo transformar en servicio gratuito. Entonces hay unas llamadas como muy concretas a los miembros y a la estructura de la CBX para que seamos más proféticos.